El coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Telémaco Figueroa, consideró que el principio de la autonomía universitaria amerita una revisión a fondo. Los universitarios necesitamos la autonomía para tener nuestras propias reglas, nuestras propias formas, pero la autonomía jamás, nunca puede significar un aislamiento de la universidad con el país, pues con el proyecto de patria, con el proyecto del país, con las necesidades propias de la población. La universidad definitivamente debe pues estar de caras al pueblo en los términos de los proyectos que allí se desarrollen, debe estar de caras al pueblo en los términos de las necesidades propias y la investigación que se realizan desde la universidad y hacia el país como tal. Figueroa desestimó que el mecanismo de asignación de recursos a las casas de estudio represente una amenaza a su autonomía administrativa, destacando la necesidad de ser más transparente en el manejo de estos montos. Los presupuestos fueron regularizados a partir de la llegada de la revolución. Comenzaron a regularizarse. Antes teníamos presupuestos para ejecutar en los meses de mayo, en el mes de julio, en la Cuarta República. Cuando la llegada del presidente Chávez y con la continuación de la revolución con Nicolás Maduro, los presupuestos comienzan a ejecutarse desde el mismo mes de enero. Los trabajadores cobran sus nóminas, cobran sus pagos desde el mismo mes de enero. No hay atraso en ese sentido. Es decir, las universidades, las instituciones no tienen que estar guardando dinero en flujo inicial de caja, no tienen que estar represando los recursos, sino que la obligación es ejecutar los recursos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ministerio con esto de la solicitud de la maqueta? Bueno, presente una maqueta en la cual presente cuáles son los proyectos, cómo se viene ejecutando, qué es lo que hace falta y además pues haga la presentación correspondiente, porque también hay abultamiento en muchos casos, así como abultan muchas veces la nómina de estudiantes para pedir más recursos y no son reales. De esas mismas condiciones terminan abultando y generando nóminas fantasmas. Para el constituyente, el proceso de revisión de la autonomía pasa por adecuar su sistema de elección de autoridades a uno que desconcentre el poder de decisión. En las mismas condiciones en que elegimos a un presidente o una presidenta de la República, en las mismas condiciones en que elegimos a asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente, en las mismas condiciones que elegimos gobernadores, en las mismas condiciones, tal cual como lo plantea el 34 de la Ley Orgánica de Educación, las autoridades universitarias de estas universidades tienen que aceptar que deben garantizar la paridad del voto en igualita condición para obreros, empleados, profesores y estudiantes sin ningún tipo de diferenciación. Y además de ello, que tienen rápidamente que hacer pues, los ajustes correspondientes, democratizar de verdad, permitir que hayan las elecciones, para que no estén hablando hacia afuera de dictaduras y cosas como las que señalan, pero hacia adentro no hacen los procesos electorales. Telémaco Figueroa consideró necesario para el sector un gran acuerdo que involucre a las autoridades universitarias, trabajadores, estudiantes y representantes ministeriales. Además de plantear su respaldo a las propuestas emanadas desde el Ministerio, el vocero de la Federación destacó que serán reunidas otras propuestas que presentará la Asamblea Nacional Constituyente en asociaciones gremiales. Del Valle, con esta información, el contacto va nuevamente contigo al estudio de Reporte Estelar, como siempre, invitando a la audiencia a seguir participando activamente usando la etiqueta y mencionando nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @reporte_gb.